¿Recuerdas El Club de los Poetas Muertos? La película de Peter Weir, protagonizada por Robin Williams, Ethan Hawke. Un poco ñoña y blandita. Venga ya, colega, no te hagas ahora el duro. Seguro a ti también te hizo un nudo en la garganta y murmuraste en bajito: "Oh, capitán, mi capitán". En una de estas escenas, el profesor Keating, Robin Williams, propone a sus alumnos subirse encima de la mesa y observar el mundo de una forma diferente para ser conscientes por un instante de que las cosas se pueden ver de otro modo. Pues algo parecido parece con respecto al punto de vista narrativo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propina. Podrás hacer un comentario destacado. O ayúdame y benefíciate siendo Super Tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder a tus comentarios. Sé Tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre. O sé Tallerícola preguntón y realízame una pregunta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soytallerícola y elige suscripción. Aunque la historia sea la misma, contarla desde uno u otro punto de vista, desde una u otra óptica, cambiará nuestra novela o relato por completo. Pongamos un ejemplo paradigmático: un trío de amantes. Obviamente no es lo mismo si lo contamos desde la óptica de la mujer o el hombre que sufre la infidelidad, desde la del amante o la amante, o desde la del esposo o esposa, el adúltero. Y no sería la misma, aún manteniendo los datos objetivos. Para tu tranquilidad, diré que el punto de vista habitualmente se elige por mera intuición y si te ha interesado narrar la historia desde una óptica, por algo será. Pero, por si acaso, no está de más que hagamos caso al profesor Keating y nos subamos un instante encima de la mesa para mirar nuestra futura historia de otra manera. ¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe? Para sentirse más alto. ¡No! Nos llevará solo unos minutos y puede que nos ofrezca unas perspectivas que hasta ese momento no habíamos contemplado. Además, ten en cuenta que ser consciente al finalizar tu historia de que no has elegido el punto de vista adecuado no es un asunto cualquiera. Implica reescribir la historia de nuevo desde el principio. Aunque si alguna vez te sucede tendrás que hacerlo, no seas tan tramposo contigo mismo como para engañarte y consolarte diciéndote que, bueno, al fin y al cabo, desde esa óptica tampoco está tan mal. Ok, ya nos hemos bajado de encima de la mesa. Hemos observado desde todos los ángulos posibles y tenemos claro desde qué óptica vamos a contar la historia. Pero ahí no acaba todo. ¿Quién la va a narrar? Tal vez alguno de sus personajes, quizá el protagonista. ¿Lo harás tú, el autor? ¿Lo harás en una tercera persona omnisciente o desde una tercera persona con visión limitada? Puede que arriesgues con una segunda persona o tal vez sea demasiado vanguardista. Cuando se llega a este punto, lo suyo es estudiar la técnica en profundidad. Para eso te recomiendo mucho escribir un cuento con cada tipo de narrador que existe, porque así obtendrás un conocimiento teórico y práctico de la técnica. Por cierto, mi curso Tipos de Narrador es perfecto para ti si te propones conseguir esa meta. Ahora voy a compartir contigo dos técnicas básicas con las que seguramente ya escribes, las utilizas a menudo para comunicarte o las reconoces a menudo en ficciones que consumes. Aprovecho para recordarte que hay historias en las que a priori unas técnicas van mejor que otras. No siempre es fácil comprender por qué una técnica es ideal para una historia y para eso también te sirve mi curso Tipos de Narrador. En cualquier caso, también compartiré contigo un consejo que te resultará muy útil a la hora de elegir. Pero antes, suscríbete. Recibirás una notificación cuando publique algo nuevo. Veamos la primera persona. Un personaje, normalmente el protagonista, narra su historia y consigue que el lector empatice de manera muy directa con sus sentimientos. ¿Quién va a contar mejor lo que siente que uno mismo? Por supuesto, tiene algunas desventajas. Estamos atrapados en la piel del narrador, tanto física como mentalmente. O sea, no podemos narrar lo que sucede donde él no esté o haya estado, a no ser que se lo hayan contado, lo haya oído, etc. Además, tendremos que amoldarnos a su edad, inteligencia, condición social, etc. Por lo tanto, si decidimos narrar en primera persona la historia de un narcotraficante colombiano, o conocemos la jerga propia del idioma y de la profesión,
de nuestro personaje o resultará poco creíble para el lector. Se trata, por supuesto, de un narrador no fiable. Todo lo que nos cuenta es su manera de ver el mundo, sus opiniones, su visión de la realidad. Si quieres que el lector empatice muy directamente con los sentimientos de los personajes, ¿qué historias crees que se acoplarán bien a este punto de vista? Exacto, las que nacen desde dentro hacia afuera. Las historias donde importa más lo que sucede en el interior de los personajes mismos que lo que pasa afuera de ellos. Veamos ahora la tercera persona omnisciente. Has decidido no hablar por boca de ninguno de tus personajes. Perfecto. La primera ventaja obvia es que las palabras serán tuyas, o más bien dicho, las elegirás tú para permitir la existencia de un ente narrador que no es ni debe parecer un personaje. La limitación es en ese sentido que las palabras deben mantenerse en un territorio, digamos, neutral. Este narrador lo conoce todo de la historia y de los personajes que intervienen en ella. Es fiable. Su visión no es la de ningún personaje. Es un demiurgo que maneja el universo narrativo de la historia a su antojo, entrando y saliendo de la cabeza de unos y otros personajes para aportar lo que piensa, transitando en la historia a través del espacio y tiempo que quiera. Así se han narrado prácticamente todas las novelas hasta antes del siglo XX. Por eso te resulta un narrador tan familiar. Actualmente ya no es el narrador común o el predominante. Se alega que el motivo podría ser el feminismo, el psicoanálisis, la caída de los grandes imperios, etc. Los fenómenos sociales e ideológicos desde segunda mitad del siglo XX han llevado a los autores a otorgar mayor relevancia al yo individual. Motivos más literarios aducen que contribuye en menor medida a eso que hemos llamado suspensión de la realidad. O sea que las historias contadas en primera persona suelen ser más fáciles de creer. A pesar de la tendencia, el narrador omnisciente en tercera persona sigue siendo tan efectivo como siempre. Es muy útil sobre todo si se cuentan historias con un montón de personajes. Pero no te confíes, porque muchos personajes en una historia implican un mayor dominio del tejido necesario de sus diferentes líneas dramáticas. De ahí que autores como Tolstoy o Dostoyevsky hicieran gala de esta técnica en sus obras. Ahora aquí te va un reto. Más que adentrarte en el amplio abanico de técnicas narrativas, mi intención es llevarte hoy a comprender el concepto de el punto de vista. Lo que me parece haber conseguido ya, pero por si acaso te planteo una situación y un reto. Un niño de 8 años de edad, al que su padre acude a buscar todos los días al colegio, ve cómo poco a poco sus compañeros se van marchando a casa con sus respectivos familiares, mientras a él nadie viene a recogerlo. Se queda solo bajo la supervisión de una niñera del colegio a la espera. Tienes aquí diversos puntos de vista: el padre, el niño, los compañeros del colegio y la niñera. El reto consiste en que escribas el mismo hecho desde todos esos diferentes puntos de vista. Obviamente, la técnica más adecuada será la primera persona. El hecho es el mismo, pero tienes que contarlo desde la óptica de cada personaje. Escríbelo como una historia, con todos sus avíos. O sea, construye un conflicto. Asegúrate de que tenga un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Al terminar tu ejercicio, busca el apartado ejercicios de escritura en la página de inicio de mi web y reserva una clase conmigo para evaluar después tu práctica. Suscríbete, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguir mi podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente a través de mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete a mi boletín para recibir noticias, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Qué otras dudas tienes en torno a la técnica narrativa? Compártemelas en los comentarios. Los leo y respondo todos. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Chao. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.